Muy bien, seguimos aquí en nuestros abordajes, nuestros streaming. Buenos días, en lo que tiene que ver un poco con la continuidad y el valor agregado de nuestra disciplina radial y comunicacional construcción plural. Vamos a dialogar ahora con Florencia Aspiradora, la consultora política. Vamos a analizar un poquito, quizás más de lo cuantitativo, perdón, de lo cualitativo, el escenario electoral post-triunfo de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Flor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, antes que nada por estar allí. Bueno, empecemos a desandar el camino. En parte la economía, en parte la estabilidad, en parte la división de la derecha y centro-derecha, pero con preeminencia clara y quizás inesperada de un espacio, Alianza Avanza sobre el PRO, en parte el antikirchnerismo, que explica básicamente a tu juicio, a mi juicio, en mi valoración, un muy buen triunfo electoral del oficialismo aquí en Capital Federal. Bueno, yo creo que en primer lugar primó la agenda nacional, ¿no? Que es un poco Ujú, el debate inicial en la campaña, que iba a primar si la agenda local, ujú. el PIS que en algún momento supo Eh, destacar Reta, o la economía, básicamente, considerando que en las últimas semanas hubo importantes esfuerzos de parte del gobierno por generar buenas noticias en la economía nacional y puntualmente pensando en la clase media, ¿no? Noticias como de repente poder acceder poder correr el cepo en cierta forma para las personas, no para las empresas, de poder comprar, acceder a dólares, eso es un petitorio de la clase media y en especial la clase media porteña. Bueno, una de las cosas que obviamente llegaron bastante. Otra cosa es el tema de la baja de impuestos bueno, en juegos electrónicos o consolas como PlayStation y demás. Nuevamente, ahí vamos también a ampliar, por ejemplo, a una de las cosas que se ve en el estudio que hicimos de la encuesta de Boca de Urna, cómo se reafirma el apoyo de los jóvenes, especialmente en la libertad avanza, ¿no? Entonces, bueno, las campañas siempre se tratan un poco de eso, ¿no? De generar distintos esfuerzos y esos esfuerzos de manera mancomunada son los que terminan generando, bueno, un resultado concreto, pero no es que una sola cosa es la que termina haciéndolo. Y después, por otro lado, en el caso especialmente del PRO, una marca, un partido, pensándolo como marca, como, bueno, algo muy, muy devaluado ya llegando con casi nada de aire al momento de la elección, ¿no? Y ahí ujú, es donde vemos a un Mauricio Macri desesperado ya saliendo la última semana, últimas 2 semanas, literalmente siendo la sombra, ni siquiera siendo la sombra, siendo el protagonista en las sí, entrevistas que hacían con total. a Silvia Penato, ¿no? Sí. Que bueno, un poco el combo de todo eso, porque las campañas no siempre se explican por el buen desempeño o Ujú, no de los candidatos, sino fundamentalmente del contexto, ¿no? El ujú, contexto también te ayuda un montón a entender qué fue ujú. pasando. Bien. Vos mencionabas Flor al pasar justamente, y es un poco el motivo de la convocatoria, que lo citaba, lo mencionaba Uwaime cuando charlamos en esta serie de streamings el lunes pasado, y ustedes hicieron puntualmente un trabajo boca de urna, o sea, post votar, muy interesante. ¿Cuáles son las principales conclusiones de eso? No lo que, más de lo que puntualizaste recién, digo, en términos, la explicación del voto en términos socioeconómicos, etarios, digamos, recién marcabas la juventud. Digamos, qué destacarías de este trabajo que ustedes realizaron post voto? Bueno, en primer lugar, me parece importante comentar brevemente de qué se trata un Bien, estudio dale. de Sí, sí. urna. Es una encuesta que se realiza a los votantes a la salida Ujú, de las escuelas del momento de la votación. Y súper importante esto de la salida, porque ya sí, vemos que el voto es sí, súper volátil, vivimos en una sociedad líquida, como sí, decía Bauman, y sí. literalmente mucha gente cambia, mismo El cuarto, en bueno, el en el que lo que era el cuarto oscuro, que no es más cuarto oscuro, pero Sí, sí, que ya sí, tal sí, cual. Así que sí. por eso la importancia de hacer el ejercicio inmediatamente después. Y esto Mm, es un cuestionario que usualmente es muy cortito, no es como una encuesta normal que usualmente suele tener 20, 30 o hasta 40 mm, preguntas, sino que se trabaja simplemente es un ejercicio rapidísimo con 5 preguntas, por ejemplo, máximo, de las cuales tenemos que incluir preguntas básicas como edad, género, máximo nivel educativo, que nos sirven a nosotros para reajustar la muestra. Bueno, y en mm, este caso, el Boca de Urna lo que intenta hacer es predecir, mm. sí, estudio sí, lo intenta predecir el resultado horas antes de tener el resultado oficial.
Y Bien, en a este ver, caso, sí, perdón que te interrumpa. Primero, no me vas a decir quién es el cliente, entiendo que era alguno de los espacios políticos. sí, sí. Bien, segundo, ¿cómo es la mecánica? Fernando Mauri va y vota, a las 5 de la tarde sale de votar. Se me acerca alguien del equipo de ustedes, me hace las preguntas en la calle, me lleva a algún lugar especial, a algún salón que tienen preparado, a una combi, no sé cómo es el mecanismo. Yo me cruzo con otros alumnos que me están haciendo también preguntas, o qué, cómo es el tema de cómo lo procesan, digamos. Mira, cerca de la salida, a unos metros de la salida de la Ujú, escuela, una vez sí, que vos ya votaste, te vas a sí, encontrar con un encuestador de nuestro equipo, te ujú, va a preguntar si te puede hacer la encuesta, obviamente es a voluntad, vos vas a decir que sí, respondes la encuesta y bueno, eso inmediatamente se carga en una base de datos general que después hacemos el procesamiento y chequeamos bien. cómo que nos aseguramos que la muestra esté ajustada y que sea lo más representativa posible del electorado porteño, ¿no? Desde ya, En desde ya. Y digo, porque en las encuestas está todo el tiempo, ¿no? Aún en las presenciales, ni hablar de las telefónicas, esto de reacia la gente, no quiere contestar y por eso parte de la pérdida de confianza de muchos en las encuestas. En el caso de ustedes, agarran a 10 personas, 10 que salimos de votar. Más o menos, ¿tenés el dato? ¿Cuánta gente dice, bueno, sí, te respondo? ¿Cuántos son 2 minutos cuando te respondo? ¿Cuánta gente dice que sí? ¿Cuánta que no? ¿Y cuánto dura esas 5 preguntas que son 2 minutos? ¿Cuánto me lleva a mí si salgo de votar y me agarran y a boca de jarro y me lo piden? Bueno, acá hay una cosa importantísima y A siempre ver. tiene que ver en relación a, bueno, entonces nos estamos metiendo full en temas de metodología, No, igual pero, bueno, sería... me interesa, me interesa. Pues, que me permitís un poco Eh, conocer la cocina y creo que al televidente, claro. al televidente sí. Bueno, y en este sentido es muy importante siempre cuando trabajamos con encuestas que sea todo lo más aleatorio posible. ¿Y qué significa esto? De Mm, repente, bueno, en nuestro caso, los encuestadores tenían la indicación de eh, permitir que salga un votante, que pase un votante y después al segundo votante hacerle la pregunta si quiere hacer la encuesta. Si la persona esa dice que no, ujú. bueno, al próximo se le pregunta. Y después hay que esperar uno y así, y realmente cumplir con ese requisito que es, bueno, hay que Dejan, esperar. dejan pasar uno. ¿Y por qué? Exacto. ¿Y por Y qué? porque si no, primero esto, para asegurar la aleatoriedad. O sea, que sea, que no es que yo esté eligiendo a la persona en función de si quiere venir, que primero venga la persona, digamos, a mí, como encuestador, a realizar la encuesta. Ujú, Creo que es importante poder cumplir con este ujú. requisito. Y después bueno, otro requisito fundamental es que las personas no pueden venir a acercarse y decir, ay, yo quiero responder la Claro, encuesta. sí, sí, pues puede ser interesado, Porque no polarizado, militante de tal y demás. sucede ¿Cuánto tal lleva cual. eso? ¿Cuánto me lleva a mí? Salgo, reitero, no me pongo un poco en ególatra. Salgo de Fernando Mauri a votar, ¿cuánto me lleva? 2, 3 minutitos, lo hago ahí en la calle, me llevan a, no sé, una Sí, combi, a no, se una hace plaza. en la calle, exacto, se hace en la calle, los Mm, encuestadores de hecho usan su teléfono celular ya ujú, tienen cargados ahí sí, los cuestionarios y están vinculados con la nube, digamos, donde va a caer ujú, los datos y sí, básicamente la encuesta tarda 2, 3 minutos, es muy ujú. rápida, es Bueno, simplemente... quizás te pregunte demasiado, tiré la pelota en lateral, tranquilamente, Perfecto. con todo respeto. De cada 10 que agarro, digo, salen 10 votos, ¿cuántos? Porque en las encuestas uno habla con consultores tuyos, colegas tuyos, ni hablar las telefónicas, la gente no contesta, no quiere saber nada. La gente, digo, los primeros 5 que pasan, quieren responder, no quieren responder. O sea, ¿es complicado el proceso o no? A la primera cambio ya consigo al toque, en 20 minutos conseguí 4 o 5 que me respondieran, logré mi objetivo en esa escuela del caso, digamos. Bueno, la verdad es que cerca de un 30% nos habrán rechazado Bueno, es bajo. la encuesta, ¿no? La verdad Mm, que en general cuando el encuestador está en persona y además también es súper importante que el encuestador aborde de una manera respetuosa, bueno, por eso se trata de trabajar con sí, sí, encuestadores bueno, claro, sí. profesionales que ya tengan también este ejercicio de abordar a las personas que es súper importante y ahí es donde, bueno, reivindico fuertemente siempre a las encuestas presenciales, ¿no? Que siempre Mm, permiten, a mi gusto, una mayor calidad del dato las otras metodologías. Pero bueno, son mucho más onerosas, ¿no? Porque implican total, el aseguramiento de una persona, de un ser humano, que hay que, totalmente, hay que darle un totalmente, sueldo, seguros, etcétera, ¿no? total. Para ir. Pero no, en general la gente, la verdad es que de hecho, uno de los Mm, principales problemas que tuvimos fue eso mm, cerca del final de la votación, tipo 4 o 5 de la tarde,
bueno, que no había gente en las escuelas. La jefa de campo me mandaba las fotos de las escuelas literalmente vacías. En 4 o 5 Mm, nos pasó, ¿no? Y bueno, que mm, obviamente responde al bajo nivel de participación que hubo en la ciudad de Buenos Aires, mm, sí, 53% siendo sí, el sí. mínimo histórico. Reitero, podés tirar la lateral. ¿Cuántas escuelas, por ejemplo, en esta escuela, en este proceso electoral estuvieron cubriendo? ¿En cuántas escuelas hicieron esto de este muy interesante trabajo de boca de urna, si me puedes revelar? Bueno, estuvimos en 60 escuelas y 60. teníamos 30 escuelas, asegurándonos de tener 2 escuelas en cada una de las comunas, de las 15 comunas, ¿no? Sí. Y bueno, y nos dividimos en 2 turnos con un equipo de 30 encuestadores que estuvieron a la mañana y después algunos de ellos se quedaron a la tarde en el turno tarde, que era después del mediodía, Mm, y algunos, bueno, fueron reemplazando por distintos motivos, sí, porque sí, no sí, se sí. puede comprometer por todo Eh, el trabajo Ahora, diario. 2 por 15 comunas da 30, no 60, perdón. Claro, pues entonces en el primer turno tuvimos una Ah, lectura de dos 30, turnos, ok, en el dos turnos, ok, segundo, ok. claro, en el segundo Ok, turno se perfecto, perdón. empiezan las Perdón. complejidades, Perdón, perdón, perdón. pero No, sí, tratamos pregunto, de hacer pregunto porque me interesa, pero la verdad que para sí, saber sí, y me gusta todo el tema de opinión pública y quería ver cómo trabajan. Y aparte, la verdad que de los números pozos de boca de urna, no sé si algún colega lo habrá hecho de ustedes, pero se ha destacado la de ustedes, así que por eso también un poco que me interesa un poco la metodología a mí en particular y espero que para el que nos vea en YouTube o para el que escuche en la radio interese también. Bueno, ¿qué hay respecto hablamos de los jóvenes y ya vamos a volver, pero qué hay respecto del votante porque otro dato que me decías antes de cuando coordinamos la entrevista, Flor, era, comparamos con el voto en la presidencial en la primera vuelta, ¿no? En octubre de 2023. ¿Qué notaron ahí, digamos? Bueno, una cosita más en relación a la Dale, dale, metodología que me parece dale, importante, dale. porque habla también un poco de la robustez de la encuesta. Bueno, esta fue una encuesta de casi 4.000 casos Eso, 4.000 casos, bien. realizados durante todo Son el día, bastantes. Mm, es muchísimo. Digo, es muchísimo porque de hecho es 4 veces más de lo que usualmente uno ve en las encuestas publicadas, ¿no? O al menos, ujú, bueno, en general mm, se hacen 1.000 casos, 800 mm. o 1.000 casos, y acá fueron 4.000. Lo cual también disminuye bastante el margen de Exacto, error. más Y en error. Pregunta en sí. este caso, se me viene ahora a la mente. ¿Y ustedes hicieron encuestas preelectorales? Hicimos Porque, digo, porque grupos ahí focales estaría y, interesante no comparar que te claro. dio que el Santoro 28, Adorni 25 y después saliendo de las urnas te da, no sé, me vas a decir si te dio más o menos fielmente con los resultados finales. No podemos, como no tenemos esa base de comparación del caso de ustedes. No hicimos Ok, encuestas. Antes sí hicimos estudios sí, cualitativos, poco grupo, sí, está bien, ok. grupos focales. Pero bueno, comparado el resultado, comparado con del Boca de Urna con el resultado real, Eso ya preguntar, sí. bueno, igual al margen de error o menos la diferencia, pero sí exactamente que eso es súper importante O sea que también la cuando uno. gente fue honesta, o sea, uno dice que la gente fue honesta en lo que votó, o sea, te revela fielmente lo que sufragó, digamos. Sí, 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 hubo una buena respuesta de parte de los encuestados y, bueno, afortunadamente toco madera, me toca la cabeza, la metodología, la forma de ponderar, la forma de calcular la Totalmente. muestra, bueno, y obviamente fundamentalmente el trabajo de los encuestadores, que acá es la clave, la base de todo, funcionó a la perfección, así que, bueno, más que contentos con Bien, bárbaro, el resultado, ¿no? bárbaro. Bueno, Y en 2023, sí. eso, a la pregunta Sí. que hacías, bueno, acá es interesante ver cómo nosotros incluimos en la pregunta, en el cuestionario, la pregunta en relación a quién votó en octubre del 2023 Mm, para presidente en Capital Federal. Y acá lo que vemos es una especie de enroque, si se quiere, entre el valor real de las personas que dijeron que votaron en La Libertad Avanza en su momento y las personas que dijeron que votaron a Juntos por el Cambio en su momento y lo que fue realmente. Es decir, es como que, digo esto como primer dato cualitativo, aunque es una encuesta. Y después cuando hacemos el cruce real entre la pregunta de voto presidencial 2023 en octubre y el voto actual, lo que vemos es como el único que logra mantener una solidez importante en el voto, o sea, las mismas personas que votaron en el 2023 a Unión por la Patria, también votaron en el caso del 2025, ¿no? A mm, Santoro en esta elección. O sea, el voto más duro, dicho en sí, otros términos,
definitivamente es el de Unión por la Patria. En el caso de La Libertad Avanza, se ve que es un voto, un espacio que todavía está como en conformación, se nota que viene recibiendo de distintos lados, bueno, lo que se ve es que 2/3 más o menos de los votos de La Libertad Avanza en el 23 son los que se mantuvieron en el 2025 y después el resto come de distintos lados. Y en el Centralmente de Juntos por el Cambio, obviamente. Sí, sí, sí. Y en el caso pero también de otros candidatos, bueno, porque encima, bueno, sí, de otros candidatos y de voto en blanco en su momento, ¿no? O sea, agarra de distintos lados, pero bueno, se nutre fundamentalmente de Juntos por el De Juntos Cambio por el para Cambio. terminar de completarse. Sí. Y en el caso de Juntos por el Cambio, también vemos que cerca de 2/3, un poquito menos, es lo que se sostiene del voto del 2023. Y ahí sí se rompe y se divide una parte entre Adorni, una parte menor, y otra parte mayor hacia Rodríguez Larreta. O sea, podemos decir que Rodríguez Larreta le sacó un poco de apoyo de lo que habían logrado o comió de ahí, ¿no? De lo que habían logrado en el 2023. Mm. Y Santoro creció más allá decirse, acá noté, ¿no? El mayor voto duro del peronismo, el que mantiene, prácticamente el único que mantiene totalmente, y no creció más allá, no dio un salto, no hay votantes de Milei o de la izquierda que hoy recibiera a Santoro que sea algo importante, no se registra eso prácticamente. Digo, Santoro No, no crece de esa base núcleo duro fuerte, no dio el salto de calidad mínimo siquiera. no, en términos de solo analizando eso, la variable Mm, del voto 2023, no, no, sí, no hubo, no. o sea, fuente de insumos, digamos, fue básicamente las mismas personas que apoyaron Mm, en el 2023. mm, Y pero bueno. después otra cosa en relación al voto de Santoro, sí se ve que las personas con mayor nivel educativo lograron un fuerte apoyo hacia Santoro y bueno, esto también se ve por los resultados, quienes están en el centro de la ciudad, quienes viven en las comunas del centro y fundamentalmente quienes están interesados en la política, que también eso me parece otro dato importante. Esa es una de las preguntas que agregamos, ¿no? en el cuestionario, el nivel de Perdón, los interés. de mayor, sí, los de mayor interés política, perdón la interrupción de nuevo. Los de mayor nivel educativo votaron a Santoro, que ganó en las comunas más humildes o más pobres, ¿sí? Sí, 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 eso no, bueno, nos da en el estudio ahora que hicimos, que no significa que, porque acá es interesante, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si Santoro tuvo mayor apoyo, que eso se ve por resultados en el centro y en el sur, Mm, acá lo que está pasando es que en realidad las personas con mayor nivel educativo que viven en esos lugares, son los que mayormente fueron a votar por él, ¿no? Pero no significa, porque uno inmediatamente dice, bueno, mayor nivel educativo, me quedo pensando en zona norte. Y claro, entonces sí. sí, En se el genera corredor norte, digamos, sí. pero no, acá lo que está pasando es que internamente está quedándose solo con esos, bueno, de mayor nivel educativo en la banda centro y sur, ¿no? Entonces, lo de mayor nivel educativo dentro de esas bandas, digamos, centro y sur, no del total de la ciudad. Es del total de la ciudad, pero fundamentalmente se alimentan geográficamente de esas dos bandas, digamos. A ver, porque no te termino de interpretar y te pido disculpas. Si vos tomás todo el mapa, la gente con estudios terciarios, universitarios, mayormente votó al peronismo, votó a Santoro o al kirchnerismo, como lo queramos llamar. Sí, y tiene sentido en relación a que son las personas más interesadas en la política y los que Sí, están en más, ese sentido eh, sí. Pero uno piensa que el más humilde no es un prejuicio, es el que menos tiene acceso a la educación, el que tiene que laburar, el que no puede ir a un terciario universitario. Se entiende que puede haber una militancia de base en facultades de izquierda y no, pero que una buena parte de los más sumergidos no tiene acceso por falta de tiempo, de inscripción, lo que fuera, y llama la atención como que se nutra mucho a Santoro, ¿no? Si ganó en no, las a mí no me comunas, si llama la ganó en las atención. comunas más pobres. ¿Me entendés lo que Sí, digo? pero en el sentido que en las comunas más pobres hay mucha gente universitaria
que eso es lo que podemos detectar con la encuesta, y que están muy politizadas y, valga la redundancia, interesadas en política, y son a ellos a quienes está convocando y a quienes convocó Santoro en la elección. En ese Ujú. sentido, me parece que digo, está bastante alineado con lo que se puede percibir. En términos de género, que siempre se han dicho desde la campaña del 2023 que Milei estaba mucho más flojo en mujeres que en hombres, ¿qué tenés allí? Bueno, acá también por eso es interesante este tipo de ejercicios, ¿no? De poder ver el día de la Mm, elección, sí, claro. cosas que se vienen viendo antes con encuestas, que esto sí se veía. Efectivamente, sí, hay muchos más hombres que están apoyando bueno, que apoyaron en este caso a Dorni de manera contundente, y los jóvenes, y los desinteresados en la política. Acá vuelve a aparecer esta variable. Y acá hay Mm, una cosa que nos parece interesante, ¿no? Analizar, que es un poco lo que se debatía. Bueno, ¿a quién benefició tanta ausencia de personas a la hora de ir y votar? Y que sí, la participación sí, ha sido solo del 53%. sí. Bueno, que una hipótesis puede ser que justamente la Libertad Avanza hubiese sido más perjudicada por las personas que no fueron a votar. Dicho de otra manera, si más personas, si había más Sí, participación sí. política, sumábamos más gente desinteresada en la política, y el resultado de la libertad de avanza quizás hubiese sido mayor. Digo, para pensarlo, porque el hecho de no asistir a votar implica, en cierta forma, como una expresión importante de desinterés de la política. O sea, ni siquiera No, indicaría. totalmente la crisis de representación y desinterés. Las lecturas en general que se hacen van un poco, creo que en sentido contrario, ¿no? De que no va a votar el que está un poco, quizás votó a Milei un poco y está frustrado, o está frustrado porque o en gran medida porque la oposición no genera una alternativa viable, saludable, competitiva, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Esto igual es una hipótesis, Sí, son por eso hipótesis de trabajo, sí, sí, de un hay lado o del entre otro. comillas, Sí, sí, y hay que seguir investigándolo, ¿no? Si total, total, efectivamente fue en estos total. términos. Y Eh, después, otra sí, cosa que me parece interesante sí. es, bueno, en relación a los penatos, ¿no? Otra cosa que se confirma con los estudios previos que usualmente se suelen hacer, en relación al apoyo de los mayores de Voto 60 adulto. años. Sí, el adulto, y es como muy, muy fuerte ahí pero es un problema enorme también para el partido, más allá de todos los que tiene, de las banderas, de la Sí, sí, definición, discursos, generacional, digamos, etcétera. sí, sí, sí. Pero quedarte con, bueno, porque además recordemos que llega un momento que ya no es obligatorio para las personas Claro, adultas claro, claro. ir a votar, y bueno, y cada vez te quedás con un electorado más chico. Entonces, La brutalidad de los viejos meados, ¿no? Y soy un poco irrespetuoso, pero bueno, es bueno, el término que se usa. Y como bien decir, no solo porque alguno pueda ir muriendo, lamentablemente, siendo muy brutal, sino porque también dejas de ir a votar porque no estás obligado, con lo cual dejas de participar y se te va comiendo ese electorado, ¿no? Se te va terminando. claro. Mm. Lo cual supo ser, bueno, como la Cámpora en su momento, el PRO también fue un gran reducto de juventud, ¿no? Pero se ve que obviamente el PRO lo ha perdido eso, o se trasvasó a la Libertad Avanza, ¿no? Y una cosa que no mencioné en relación a Mm, Santoro, ahora que mencionás lo de la mm, cámpora, se ve muy fuerte también mayor apoyo en el segmento etario entre 30 y 49 años hacia Santoro, que es edad intermedia, ¿no? Que en 30, general 49. de 30 a 49, y podemos presuponer que estos eran quienes antes fueron de la Mm, cámpora, mm, ¿no? Y, sí, bueno, sí. en especial en Capital Federal hubo ahí mucho apoyo, y bueno, nada, fueron creciendo. Y entonces ahora quedaron ahí como un reducto que siguen apoyando fuerte al espacio. Mm. ¿Y alguna otra lectura interesante entre el voto 2023 en la presidencial, o la primera vuelta de octubre, ¿no? Si no me equivoco, y digo, cruzando un poco, más allá de la fidelidad peronista sobre todo y demás, y el trasvase sobre todo de Juntos por el Cambio para nutrir a la Libertad Avanza, ¿alguna otra lectura, digo, de lo que fueron los votantes de Milei? Se marca que puede haber un inicio de pérdida, así como se tiende a consolidar Milei, lo hablaste vos al inicio, con medidas y demás en la clase media, media alta, que puede ser el inicio de erosión, lo vimos en las comunas, de voto entre gente más humilde. ¿Ha perdido votos un poco en lo que se ve en el estudio de ustedes, Boca de Urna?
en sectores bajos, un poco, digo, en sectores bajos, estos jóvenes de los que hablamos, ¿a qué clase época? Hubo una unión un poco casi menemista en 2023, que lo votaba mi sobrino de San Isidro y lo votaba un chico de Lugano, desclasado, con un laburo informal o sin laburo. Eh, Hoy día se ha roto un poco la alianza o el apoyo con el de abajo, que puede no haber ido a votar, puede estar un poco decepcionado, o no se nota esto entre los más humildes, digamos, un poco de alejamiento de Milei tras haberlo votado. No, ahí lo que vemos es una transversalidad en el voto en cuanto al nivel socioeconómico, podríamos decir, ¿no? De Adorni en este caso, Ujú. que fue al que medimos. Así que Sí, no hay más diferencia. Sí, me parece como nota para ellos, para esta formación, bueno, que tiene habla, ¿no? De un espacio nuevo, esto que comentaba antes, ¿no? Es un espacio que todavía se está conformando y todavía no está teniendo un núcleo duro tan sólido. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y de hitos importantes como este que acaba de pasar en la capital federal para terminar de construir eh, la estructura y el apoyo sólido en el electorado. No digo esto en relación al mensaje porque creo que es uno de los espacios que, bueno, y por eso está donde está, que mayor definición tiene en cuanto al mensaje, ¿no? Digo, te guste o no, son sí, sí, clarísimos sí, 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 totalmente, en sí, lo que sí, plantean y gran parte totalmente. del problema de la oposición es esto, Mm, que hay muy poca claridad en el mensaje o directamente no hay mensaje. sí. Eh, y si tuvieras que avisorar un poco y manteniendo esto, que no hubiera, no sé, Unión, La Libertad Avanza Pro y demás, que siguieran los mismos actores, en espacios políticos, obviamente, no de candidatos, personas, podríamos pensar en que La Libertad Avanza va a crecer, que el PRO va a quedar más débil todavía, que el candidato del peronismo, kirchnerismo, se va a mantener. ¿Qué podemos avisorar respecto ya así de las nacionales, elección nacional de octubre, que se votan también senadores, si no me equivoco, y demás en Capital, hablando siempre en Capital Federal, ¿no? Bueno, acá es la gran pregunta es cómo sigue el PRO, ¿no? Porque en Capital Federal, siempre pensándolo, Ujú. está clarísimo que la fórmula hasta ahora de ir solos y amarillos puros no les está funcionando. Quizás, bueno, supuestamente los puentes entre Larreta y el PRO están totalmente dinamitados, pero me parece que no sería mala idea para el PRO tratar de volver a juntar, bueno, no solo Larreta, también está Coalición Cívica, por más que sean poquitos los votos Sí, que sí, todos sacaron suman, sí. de Coalición Cívica, la UCR ni siquiera pasaron el umbral para poder meter legisladores, me parece que tienen que bueno, tratar de volver a juntar ahí a esa centro derecha que está siendo obviamente muy amenazada y es muy difícil, ¿no? Desde qué lugar, bueno, la verdad es que está en una situación muy compleja el PRO. Da la sensación que de cara, encima no queda tanto tiempo, o sea, bueno, No, tenemos en octubre las elecciones. Pero en el medio van también pasando varias cosas que van sublimando ahí los ánimos, bueno, nada, la fortaleza que pueden llegar a tener, pero está clarísimo que tienen que buscar fundamentalmente, bueno, me parece que Jorge Macri se tiene que poner ahí firme, digamos, en la conducción, porque es hoy quien está dando la cara ante el gobierno, más allá de pensar en la elección, ¿no? De octubre, estoy directamente pensando en los próximos 2 años sí, que sí, que tiene gobernar, por sí, delante sí, 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 de sí, gestión. sí. Y ahí, bueno, pegar una vuelta de timón importante. Creo que, si bien es súper compleja la situación, está ante una posibilidad, una oportunidad realmente de refundar al espacio. Y es súper paradójico todo, ¿no? Porque Y quién Jorge, está de Jorge, gobernar? ¿crees? Y Jorge, encima que viene de Vicente López de otro lado, hay alguien que no comenzó desde el principio en el PRO. En una gestión con no muy buena imagen o regular y demás, ¿no? A diferencia de las anteriores del Sí, pueblo en la ciudad, o desgastada ya de tantos años también. sí, sí, sí. Pero vos No, marcás que Jorge, como jefe de gobierno, más que una especie, no sé, semi-retirado, autorretirado, retirado por default, más que Mauricio, digamos, el que debería buscar refundar la marca, digamos.
Sí, sí, yo creo que sí, porque es él quien está poniendo hoy la cara ante ante los porteños y es él quien tiene que conducir realmente al gobierno en la ciudad de Buenos Aires, siempre pensando en la ciudad de Buenos Aires, Sí, sí, porque sí, quizás sí. digo, es súper interesante, ¿no? Lo que pasa, digo, la figura de Mauricio un poco como la de Cristina, yéndonos para otro lado. Yo creo que son figuras que son muy relevantes en cuanto a la experiencia que tienen, nada más y nada menos fueron presidentes, ocuparon el Sí. mayor puesto posible en la democracia. No me parece que haya que dejarlos completamente de lado, pero me parece que sí es importante que se queden en algo así como una especie de consejo consultivo en los espacios, cosa de que le puedan dar realmente oportunidad y lugar a las próximas generaciones. Y más que máxime, si no supieron construir durante sus mandatos, digamos, bueno, personas que, herederos políticos con fuerza, Bueno, ¿no? Que no, no, no por casualidad, realmente ¿no? De no hecho, fue- Mauricio boicotó, no por casualidad, ¿no? Mauricio boicotó a Horacio, quizás un poco después a Patricia, Bullrich. Cristina no ha querido construir uno. En el peronismo se dice siempre que el liderazgo se gana. Si la querés sacar a Cristina, Axel Kicillof debería ganarle una ese, elección o algo, o sea, se gana por votos, ¿no? No porque que vaya a la cuidar a cancha. los nietos, ¿no? ¿Cómo? En la cancha se ven los pingos, que me parece Bueno, bien dar el mm, poder en esos términos. Digo, uno tiene que mostrar fortaleza, pero también te tienen que dejar, te tienen que facilitar, no facilitar la cancha tiene que ser pareja, porque si está inclinada es muy difícil, si sí, se está sí. inclinada a favor de alguno de estas figuras que quisieron ser figuras históricas. Pero por eso digo, no, yo no los jubilo. Me parece que es súper importante mantenerlos a ellos como organismo consultivo, pero no como organismo bueno, referentes que Sí, sí, terminen el referente, definiendo, sí, sí. sí, Sí. porque si no, la verdad es que es muy difícil avanzar así. Parece difícil que eso vaya a pasar también. Digo, decís que Jorge Macri en Capital refundando una marca Pro, apuntando a los Larreta, a los Coalición Cívica, aunque sean menores y que yo, a los Larreta también, aunque parecen difíciles. Eso por lo menos debería ser el camino a intentar, digamos, algo así me trasuntan tus palabras. Sí, yo creo que tiene que volver, debiera volver a las bases, en Mm, cierta forma, ¿no? Y tratar mm, de abroquelarse y juntar ahí su electorado. mm, Pero bueno, bien. obviamente está siendo sobrevolado por, como si fuesen buitres, digamos, y Sí, por la sí, claro, libertad sí, sí, avanza que está total, sí, sí, con sí, todas sí. toda la atención puesta en los espacios de centro derecha, ¿no? Y de seguir trabajando ese lugar. Pero bueno, para eso es muy importante y yo creo que es una oportunidad la gestión como un lugar para mostrar quizás ideas, pero ideas de verdad, porque yo creo que también estos tiempos ya están demandando más honestidad de parte de los políticos, ¿no? Como basta de, bueno, hacer grandes anuncios que después no va a pasar nada con eso, porque no me sirve. Basta de promesas incumplidas. Estoy diciendo algo súper básico, pero tan básico que hasta ahora no se viene viendo, o son muy poquitos los casos en los que se ve que realmente hubo ahí una devolución real y un cumplimiento real de la palabra. Yo creo que sí, bueno, necesita un brainstorming urgente, Jorge Macri, para empezar a traer ideas reales y orientar, bueno, reorientar en estos pocos meses su gobierno si quieren mínimamente mantener el resultado o sacar un resultado un poquitito menor, pero cercano a lo que sacaron ahora, si no, terminan siendo aplastados por la De libertad de verdad. avanza. Bien, Florencia, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Un beso grande, por favor, gracias. Florencia Gracias. Filadoro, aquí con nosotros, una de las directoras de Reyes Filadoro, en materia de consultoría política, opinión pública, con el muy interesante trabajo que realizaron ellos. Bueno, yo tuve ahí el detalle, la presión un poquito con el tema de metodología, a ver cómo fue, eso de que uno va a votar, después eh, cuántos casos, 4.000 casos, que son una cantidad muy interesante. Bueno, ahí a boca de jarro, después de votar, reitero la diferencia, no las encuestas previas, sino, y donde señala ella que efectivamente el votante trasunta y es realista, es sincero con lo que votó, ¿no? Que los números dieron en consonancia, más o menos sin algún margen de error, con lo que habían votado y los votantes transmiten realmente lo que había pasado. Bien, seguimos con el próximo streaming, en cualquier momento nos encontramos. Muchísimas gracias, amigos.